Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ángel Vélez, es un placer para mí saludarles, hacer este video y espero que a ustedes les interese. Muchas personas últimamente se preguntan o ven las publicaciones de las casas, de los terrenos, de propiedades en El Salvador y se preguntan por qué están tan caras. Este video lo estoy haciendo con el fin de informar un poco para que usted se dé cuenta de dónde viene esto, un poquito de historia y de lo que ha pasado según lo que yo considero, según mi experiencia y según lo que yo he visto y lo que estoy viviendo acá en El Salvador, ya que pues me dedico a esto y día con día nos damos cuenta nosotros de lo que está sucediendo. Como le vuelvo a decir, esto es una opinión, o esta es una opinión 100% personal, solamente es como para contarles un poco de dónde creo yo que viene esto. Así que bueno, ahora les empiezo a contar. Bien, vamos a empezar hablando acerca de un antes y un después. Todos sabemos que hubo un virus que afectó a todo el mundo, a eso se le conoció como pandemia. Y hay un antes y un después de este suceso donde se paralizó todo el mundo. Antes de este suceso, los precios de las casas estaban accesibles, todavía habían personas que podían comprar, que no se quejaban tanto de los precios, por ahí salían unas que otras casas caras, pero no eran muchas y no había tanto. Pero ¿qué sucede? Bueno, llega la pandemia y se paran todos los proyectos que estaban de construcción. Las personas que estaban construyendo su casa dejan de construir porque lógicamente no se puede, y aparte de eso toda la venta de materiales también dejan de funcionar, dejan de estar ahí y todo el mundo a encerrarse. Ahora bien, hablemos un poco acerca de lo que sucedió después de la pandemia. Bueno, lo que sucedió después es que antes habían personas que se habían proyectado para poder construir sus casas y que ya tenían más o menos un presupuesto, estaban hablando con albañiles, con constructores para poder hacer sus casas. A esto se le sumó la gente que ya estaba en el proceso de construcción, a los que estaban comenzando y a los que estaban por finalizar construcciones. Entonces, todas estas personas quisieron construir al mismo tiempo. Todos empezaron, los que tenían construcciones a futuro, los que ya tenían esas construcciones iniciadas, y bueno, todo el mundo quería construir. A esto sumémosle que en El Salvador fue uno de los primeros países que levantó la cuarentena. Entonces en El Salvador nosotros ya estábamos volviendo a la vida normal. Todas las empresas volvieron a abrir, todas las personas empezamos a trabajar de nuevo, pero en Estados Unidos, que es donde está, digamos, la mayor fuente de ingresos para El Salvador y la mayor cantidad de gente comprando y también construyendo sus viviendas, empezaron a querer construir. Esto hizo que la gente en Estados Unidos tuviera tiempo para ir al banco a depositar dinero, tuvo tiempo para ver las propiedades, para hablar con los constructores, tuvo tiempo para poder hacer su construcción. ¿Qué sucedió? Saturaron a todas las ferreterías se agotaron de materiales y acordémonos que las fábricas que estaban nuevamente empezando a trabajar, a hacer bloque, a hacer cemento, las fábricas de hierro, bueno, todas las fábricas estaban empezando el proceso y no estaban abasteciendo a todas las ferreterías. Se acabó el material y en algunas ferreterías las personas o los constructores tenían que ir y pedir con anticipación, por ejemplo, los bloques. Imagínense ustedes, tenían que esperar 15 días para que les entregaran sus bloques. 15 a 20 días para poder tener los materiales. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, al estar escasos, al tener demasiada demanda y poca oferta, los materiales empezaron a subir de precio. El bloque, que valía unos 40 o 45 centavos, hasta 50 o 75 centavos, llegó a valer el doble, a unos 50, a $2. No voy a entrar en especificaciones completas de las medidas y todo eso, pero solo les estoy dando más o menos un parámetro. Todos los materiales empezaron a subir, así como toda la economía en El Salvador y en el mundo empezó, por esto de la inflación, todo a estar más caro. Y lógicamente los materiales de construcción fueron los primeros que se vieron afectados a través de esto, y al estar los materiales más caros, pues las personas lógicamente siempre querían construir, no sentían tanto el golpe hasta después. Ok, y las personas que estaban construyendo para vender
Lógicamente, al comprar materiales más caros, el presupuesto que tenían antes de la pandemia era un presupuesto, por darles números, no vamos a hablar de números específicos, pero les voy a dar un número. Digamos, si una persona tenía un presupuesto de $30,000 para construir su casa, después de la pandemia prácticamente ese presupuesto se les duplicó. Digamos, ya tenían que construir, en vez de con 30,000, tenían que construir con 45,000, con 50 o con $60,000. Eso significa que si después iban a vender estas propiedades, las iban a vender un poco más caras, lógicamente, porque tuvieron que construir con materiales más caros. Eso hizo que el presupuesto aumentara y, lógicamente, el valor de la construcción y el valor en sí de la casa también aumentara, y a eso sumémosle que también aumentó la mano de obra. Y aparte de que aumentó la mano de obra, se dio otro fenómeno. Todo mundo estaba queriendo construir, y al estar todas las personas queriendo construir, o por lo menos los que ya tenían el proyecto de construcción, también algo que escaseó fue la mano de obra. Los albañiles, los constructores estaban saturados, y los albañiles que agarran trabajo independiente, que no trabajan con una empresa, sino que ellos trabajan construyendo casas, estaban también saturados. Y a eso sumémosle que también algunos empezaron a quedarle mal a los clientes. Cuando a los clientes les dejaban a mitad del camino las obras, cuando de repente solo se le empezaban y no continuaban, a estos clientes les salía mucho más caro, porque tenían que buscar a otros albañiles que les hacían otro presupuesto, y si lo querían terminar o si querían terminar su construcción, tenían que invertir más dinero. A eso también se le puede abonar que al gastar más dinero, por lógica, la propiedad le iba a salir mucho más cara. Entonces dirán ustedes, eso lo entiendo, estamos hablando de casas nuevas, pero ¿por qué las casas usadas o las casas más antiguas también subieron de precio? Muy bien, aquí viene esta explicación. Los dueños de estas casas, que se habían construido muchísimos años atrás o mucho antes, que la hicieron con un presupuesto más bajo, quizás unas 2 o 3 veces más baratas de las construcciones que se están haciendo ahora, empezaron a ver estas nuevas construcciones. Imagínense ustedes, si por ejemplo yo construí una casa, la tengo en una buena ubicación y mi casa tiene bastante espacio, tiene muchas más habitaciones que una casa que acaban de construir, digámoslo así, una casa de 6 metros de frente por 20 metros de fondo, no es lo mismo que una casa que se haya construido en un terreno de 20 metros de frente por unos 30 metros de fondo. Estamos hablando que tiene más patio, que posiblemente le hicieron muchas más habitaciones, pero cuando se construyó esta casa más grande, posiblemente se construyó mucho más barata que esta casa pequeña. ¿Por qué? Por lo mismo de los materiales. Entonces, llegando a este punto, los dueños de estas casas decían, bueno, ¿cómo es posible que hay casas publicadas más pequeñas y más caras que mi casa y como yo la estoy queriendo vender? Entonces dijeron, no, le vamos a subir también a nuestras casas, y toda la gente empezó a subirle a las casas. Aparte de esto que les acabo de explicar, ¿qué fue lo que también empezó a favorecer con el precio de las propiedades, que se elevara el precio de las propiedades? Bueno, fue también la elección del presidente de la República, Nayib Bukele, que empezó a hacer un buen trabajo y a la gente del exterior le empezó a dar más confianza. No estoy hablando ni estoy dando este punto de vista desde un tinte político, sino desde un punto neutral y cómo se ve la realidad. Muchos hermanos en el exterior empezaron a invertir. Yo he tenido clientes que me han adquirido propiedades desde Alemania, salvadoreños que están en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, que son la principal fuente, y de otros países cercanos acá a Centroamérica. También ya hemos tenido salvadoreños que están en Panamá, salvadoreños que están en Guatemala, y así muchos salvadoreños que están queriendo regresar a invertir a El Salvador, de donde tuvieron que salir, y ustedes sabrán por qué, la situación de la delincuencia que se encontraba antes. Entonces, eso hace que haya también mucha gente buscando propiedades. Y como les digo, todo tiene que ver también con el trabajo que está haciendo Nayib Bukele. Empezó a invertir en las zonas turísticas, por ejemplo con el proyecto del Surf City 1, y esas propiedades empezaron a subir de precio, pero también muchas personas se abstuvieron de vender. O sea, muchas personas no están vendiendo, y cuando sale una propiedad a la venta, lógicamente este dueño va a querer vender mucho más caro porque casi nadie está vendiendo. Lo mismo sucede en el oriente con el Surf City 2 y con muchas calles
de que van hacia las playas en el oriente de El Salvador. Hay muchas personas queriendo comprar y muy pocas personas queriendo vender. Entonces ese es un tema aparte, que posiblemente yo voy a hacer otro video acerca de las propiedades de playa o propiedades turísticas. Pero bien, entonces volvamos a las propiedades en las ciudades o en los pueblos, en los cantones. Ahora viene una pregunta bastante interesante. ¿Quiénes están vendiendo? Porque dirán ustedes, estos precios que se están publicando son muy altos y realmente con la recesión que está sucediendo en Estados Unidos, con los problemas económicos en el mundo, hay pocas personas que quieren ya sacar su dinero y comprar algo caro. Bien, la respuesta que le voy a dar, y esto yo no estoy hablando por nadie más que se dedique a esto, únicamente desde mi experiencia y desde la empresa Velis Realtors en San Miguel, El Salvador. Las personas que están vendiendo son las que están bajando el precio de sus propiedades o las que están aceptando las ofertas que le hacen. Acuérdese que en la cuestión de economía es una cuestión de oferta y de demanda. Si usted tiene una oferta de una casa, por dar un ejemplo, yo publico una casa que el dueño quiere $160,000 y son datos reales de los que les voy a hablar. De repente a este dueño le llegan ofertas, digamos 3 o 4 ofertas de $150,000, por darles un ejemplo. El dueño no aceptó. Ve que la propiedad pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses y no se ha vendido y ya no le volvieron a llegar ofertas más altas. Y ni siquiera le llegaron ofertas. Entonces, de repente llega una oferta de $120,000 por esa misma propiedad que le habían ofrecido anteriormente 150, por darles un ejemplo, y el dueño, al ver esta situación de que su propiedad no se vendió durante 6 meses, muchos aceptan esas ofertas. Eso quiere decir que los que están comprando están haciendo a los dueños volver a la realidad de los precios que valen sus propiedades. Otro ejemplo podría ser una propiedad que se publica en $90,000. Propiedades de $90,000 que se terminan vendiendo en 75 o 79, porque les estoy diciendo, las personas que quieren vender en la actualidad únicamente van a ser las personas que acepten menos de lo que están pidiendo. Bien, así que si a usted le ha interesado este video, yo soy Ángel Vélez, pueden ver las propiedades que tenemos en nuestro canal de YouTube y ojalá podamos hacer negocios.